punto ya de acabar temporada, queremos cumplir una deuda pendiente que teníamos con una amiga, con la editora Amelia Díaz, que ya es directora de Unaria Ediciones. Amelia, que si recuerdas, vino Sara Villas aquí a presentar un preciosísimo libro infantil. Tenías que venir tú y por motivos personales no pudo ser, y dijimos, bueno, pues a ver que no pase mucho tiempo sin que te veamos, así que me alegro mucho de tenerte aquí. Yo estoy encantada, Patricia, tenía también muchas ganas de venir. Bueno, a ver, cuéntanos, porque este final, digamos, de curso académico, entre comillas, ha sido también muy movido para ti, ¿os habéis trasladado? Nos hemos trasladado, estuvimos 4 años en la calle En Medio, luego hemos estado 2 años en la Bohemia, en la calle Císcar, y ahora iniciamos una tercera etapa en la zona de Rafalafena, al lado de la biblioteca, y tenemos ahí ahora un local nuevo, recién inaugurado, y listos para la tercera etapa. Bueno, es que en la vida todos son cambios, sí. y debería estar todo en continuo movimiento, ¿no? Por lo menos así es, muchas veces no lo percibimos, pero tiene que ser así, y supongo que profesionalmente también es importante asumir nuevos retos. Exacto, además es que muestra también buena señal, porque se nos ha ido quedando, el primer local se nos quedó pequeño, el segundo no se nos quedó pequeño, porque la Bohemia es inmensa en todos los sentidos, pero pues eso es un local un poco más grande que el que tuvimos inicialmente, y una zona muy tranquila y muy bien para trabajar, o sea que contentísimas. Bueno, recordemos un poco al espectador en casa, un poco la historia, ¿no? El periplo de Unaria Ediciones, cuándo fundas esta editorial y sobre qué pilares trabajas. Pues ahora hace justo 6 años, porque iniciamos el 1 de julio de 2012, o sea que justitos los 6 años. Y empezamos como una editorial, como no podía ser de otra manera, por lo que yo soy, de poesía y literatura infantil y juvenil. La base en principio era esa, pero desde el principio tuvimos claro que también íbamos a apoyar la narrativa breve, los relatos, las novelas cortas, sin meternos en novelas muy extensas ni en todos los géneros, porque entonces nos dispersamos, pero empezamos con narrativa porque siempre, lo sabéis, hemos hecho 1 o 2 libros solidarios al año, y una forma muy bonita de que los autores pudieran participar, pues era un libro de relatos colectivo, en los que ellos donaban sus beneficios, la editorial también, y entonces esa parte de narrativa hizo que conociéramos a otros autores de narrativa, algunos locales, por supuesto, otros no, pero es más fácil que nos conozcan y conocer a los cercanos, y empezamos también con esa línea. Pero la base, poesía, literatura infantil y juvenil. Muy bien, cuenta un poco al espectador, ¿cuál es el trabajo de un editor? Porque a lo mejor la gente no acaba de entender muy bien cuál es vuestro en el caso tuyo, además, que es una editorial muy pequeña, de aquí local, de Castellón, que claro, imagino que cuando hay que hacer llevar libros a una feria del libro, pues allí Amelia se carga el coche y se lleva los libros. Quiero decir que en este caso, en tu persona podemos ver todos los palos que se tocan en una editorial. Casi todos. El diseño y la maquetación se lo dejo a los profesionales. Muy bien. Pero todo lo demás. Sí, pues sí, somos una editorial pequeña, aunque tenemos distribución por toda España y publicamos a autores de toda España. Lo que he comentado antes, también es más fácil que nos conozcan y conocer a los cercanos, pero yo ahora, por ejemplo, en el mes de junio he estado en la Feria del Libro de Badajoz y en la Feria del Libro de Gijón, por ejemplo, que no están muy cerquita. Es decir, que sí que nos movemos igual por toda España. Y pues el trabajo mío, pues aparte de coordinar todos los demás, recibimos obra. Precisamente ahora, en el mes de julio, solo aceptamos la obra que nos envían del 1 al 31 de julio, porque aún así se nos juntan 400 obras para valorar. Y tú tienes que leer. Es imposible, es imposible. Cuando admitíamos en cualquier momento, eso no se podía. Ahora lo has acotado al mes de julio. Sí, ya hace 3 años, o 4 puede, porque casi desde el principio... O sea, que recibes alrededor de unos 400 títulos al año, podríamos decir, aunque sea... Sí, exacto. Y el resto de títulos que recibimos, porque la gente a lo mejor no entra en la web, a lo mejor no lo lee, y envía. Entonces, a lo largo del año se siguen recibiendo, pero yo ahí tengo que hacer ojos ciegos y no verlo, porque respeto el periodo, el que yo misma he marcado. Entonces, primero llega la obra, yo hago una primera criba, pero luego lo paso, lo que me parece muy interesante, lo paso a otras 4 personas que no están en Castellón. Son unos valoradores anónimos, nadie sabe, ellos no saben de quién reciben la obra, y los autores no saben quién se la va a leer, porque a mí me importa más la obra que el nombre.
Entonces, ¿Esto es habitual? Cuéntanos, ¿en una editorial? ¿O es no, algo que yo tú... creo que cada uno tiene su estilo y a lo mejor... Algunos tienen un comité y ya... A ver, por ejemplo, el libro que has nombrado antes, ese fue un contacto directo. En una feria del libro en Toledo, la poeta Ana Rossetti, que de poesía infantil es ella y de lo mejor. Sí, la mejor viva. Estaba Gloria Fuertes y ella. La mejor en este momento. Se acercó en la Feria del Libro de Toledo, vio nuestras obras, le gustaron y me propuso un proyecto. Es decir, sí que hay casos, obviamente, que la valoración no tendría ni sentido. ¿Quién le dice que no a Ana Rossetti, no? Entonces sí que hay casos así, obviamente. Pero el resto, pues hago una primera criba, lo paso a otros 4 valoradores y lo que decimos que sí, que va adelante, yo siempre les pido 2 cosas, porque daría para otros temas, pero hay editoriales que cobran al autor por publicar, editoriales entre comillas, porque una editorial lo que tiene que hacer es apostar por el autor y pagar al autor sus beneficios cuando corresponde. Entonces, si estamos apostando todo por ellos, tenemos que seleccionar mucho. Es una inversión muy fuerte. Y entonces cuando me dicen, ¿tú qué pides? Digo, pues 2 cosas, calidad y paciencia. Muy bien. Porque no les voy a publicar en un mes, eso seguro que no, seguro. Lo más también, normal... Eso también es una garantía, es un garante, ¿no?, de que las cosas se van a hacer bien. Claro, pero es que además es eso, somos una editorial pequeña, tenemos que ir con nuestro ritmo y aún así nuestro ritmo hasta ahora ha sido de 2 libros mensuales. 2 libros al mes. Es decir, que el ritmo 24, no es pequeño. 24 títulos al año. Sí. Entonces, que mi hija, la contable entre comillas que le digo yo, me riñe porque me dice, ya está bien de inversión, ahora ya toca recuperar un poquito. Pues bueno, entonces ese primer paso es la valoración, pasarlo a los otros valoradores y cuando lo aceptamos, entonces ya hablamos con el autor y empieza un trabajo de corrección. Ahí también en poesía corrijo yo y si no, si es narrativa, también tenemos 2 correctoras con las que trabajamos habitualmente y se hace una corrección profesional. Ahí coordino también eso. Recibo de nuevo la obra corregida, hablamos de nuevo con el autor, así es un proceso de mucho trabajo. Un proceso, claro, te pido que lo expliques porque es un proceso que a lo mejor en casa, pues bueno, ¿qué es editar un libro, no? Porque hoy en día con esta moda de la autoedición, claro, se está perdiendo la profesionalización de un oficio que además es lo que yo te digo, es garante de calidad. La ventaja entre, bueno, sin comillas, de la autopublicación es que pueden salir a la luz muy buenas obras que a lo mejor ninguna editorial ha aceptado o no ha habido algún tropezón en el camino. Pero también está el inconveniente que se publica todo. Todo sin corregir, sin una buena maquetación, sin un buen diseño. Entonces, pues sí, la diferencia de y con que faltas de ortografía, que es horroroso, ¿eh? Es horroroso. Sí, sí. Además es que no solo es falta de ortografía y ya está, porque muchas veces y muchas de las obras que nos llegan, pues a lo mejor en el primer párrafo te encuentras 7 veces la palabra aldea. Pues hablas con el autor y le dices, bueno, también se va notando según qué tipo de escritor es, ¿no? Pero despistes tenemos todos. Y entonces cuando lo haces notar, enseguida pues se dan cuenta, dan otra nueva corrección. Es decir, que es un trabajo codo a codo y durante muchos meses. Luego, cuando ya eso está, pasa a nuestro diseñador, que es David Díaz Mundina, que es un magnífico profesional, un diseñador estupendo, y él hace el diseño de todo el libro, quedamos de acuerdo él y yo qué formato va a tener, si más grande, más pequeño, que si cuadradito, que si apaisado. A mí me gustan mucho los formatos que trabajáis desde la editorial, mucho. Es que cada libro requiere uno, no es lo mismo. Están muy mimados, están como tienen mucho cuidado. No sé si tenemos alguna imagen de algunas de las presentaciones y vamos viendo un poco, ¿no? Sí, depende del libro, cada uno se estudia personalizado. No es lo mismo un libro de microrrelatos, que los hacemos pequeñitos, cuadraditos, muy monos. Luego los eróticos los hemos puesto en bolsitas de gasa, porque los eróticos hay que desnudarlos primero. Lo infantil también lo cuidamos muchísimo, que sean cosas que les llamen la atención a los niños. Y bueno, pues eso, pasa el diseño y maquetación, se lleva a imprenta y ahí viene el hándicap, porque yo como trabajo sin distribuidor, distribuyo directamente, pues me voy a las ferias de los libros. Ferias como esta, por ejemplo, que estamos viendo en imagen, ¿no? Sí. Ahí esa es más cerquita porque esa fue en Borriol. Pero bueno, ahí igual que Borriol 3 autores Gijón, que siempre están apoyando también la editorial, Mari Carmen Castillo, Luisa Aleixandre y Vicent Gascó.
Pero ahí estás. ¿Aquí Eso dónde en estás? A todas. ver, cuéntanos. Esta es en Onda. En Onda. Fíjate. Es que de las de aquí no me dejo ninguna, desde luego. Muy bien, hombre, ninguna. claro, ¿no? Claro que sí. Sí, además es que vamos a los colegios y a Muy los bien. institutos, explicamos lo que es una editorial, como estamos haciendo Sí, ahora, sí. y salen ellos a participar. Digo, a ver, ¿qué se necesita? Un escritor, sal, tú eres el escritor. Ah, y muy y ellos bien. van haciendo cada uno de los profesionales, van siendo cada uno de ellos y lo ven más Muy didáctico. bien. Esa Hombre. es una imagen un poco chivata para que ya vayáis conociendo un poco la nueva sede. De la nueva sede, ¿verdad? Sí. Naranja ahí, ¿eh? Alegre, muy vitalista, Sí, ¿eh? sí, está todo en blanco y naranja las paredes, sí. Qué bonita, o sea, que esta ya es un detallito, ¿no? De Un esta detallito, nueva- ahí tenemos unos cuantos libros en exposición. Esto es donde está la nueva sede. Muy bien. Es una galería comercial y todos son locales comerciales y el nuestro está ahí. Bueno, pues un lugar fantástico. ¿eh? Fantástico, con cafetería y aseos. Bueno, oye, importante, ¿eh? Importante. Importante. Vale, y entonces, luego ya la distribución que dices, Eso, lo que es desde lo más distribuimos. local hasta... A través de las ferias nos damos a conocer, conocemos librerías. La primera vez que trabajamos con una librería normalmente suele ser directo, sea en Plasencia, sea en Sevilla, Sí. y ya está, porque es la manera. Yo quería el contacto directo con autores, con lectores y con libreros. Y luego, obviamente, el resto del año se va enviando ya por mensajería claro, una bella y red de recibiendo contacto. las devoluciones cuando se hace el recuento. Por ejemplo, ahora estamos en ello, se acaba la temporada, en verano la mayoría de las librerías te hacen la Ah, devolución, muy bien. liquidas y vuelves a enviar novedades. O sea, de aquello que no se ha vendido, se hace... ¿Y eso funciona al año? O sea, ¿se suele hacer en un ejercicio? o Depende. Es decir, las librerías con las que se trabaja constantemente, Mm. por ejemplo, las de aquí de Castellón, suele ser trimestralmente, Muy bien. porque hay muchísimo más movimiento. Claro. Pero claro, hay librerías, tengo, por ejemplo, libros en una librería, que esa siempre lo pongo de ejemplo, porque se llama El Pueblo Valverde del Camino, en Huelva. Pues esa, con preguntarle una vez al año Claro. cómo van las cosas es suficiente. Claro, o sea, que depende, por eso ese trabajo, ¿no?, de contacto con Sí, la... sí. Y claro, y trimestralmente entiendo aquí en Castellón, porque como tú 2 veces al mes, más o menos de media, sacas libros, Sí. te interesa también, te demandan la novedad. Exacto, llevar las novedades, hacer presentaciones en las librerías, porque aparte de que hagamos en otros lugares, en locales como La Bohemia, por ejemplo, o en algunos centros, algunas asociaciones, también procuramos siempre que sean en librerías, porque es donde tienen que estar los libros. Claro. Y el apoyo tiene que ser mutuo. Si las librerías se van al traste, se va todo al traste, y se están yendo muchas, por Muchas. desgracia. Pues sí. ¿Qué te quería preguntar? ¿Y ahora en agosto disminuye, entre comillas, ese trabajo o no? No, el mío no. Pues está claro, sí que si en julio recibes, me imagino que en agosto, El mío no. debajo de una sombra, te pondrás a leer los 400 Sí. títulos que te llegan. Lo único es que, por ejemplo, el diseñador normalmente está de vacaciones, entonces yo ya sé que o se tiene que hacer en julio o se tiene que hacer en septiembre. Las imprentas suelen cerrar no todo el mes, pero a lo mejor 15 días, entonces pues disminuye el de los demás, pero el mío Pero el sigue. tuyo no. Muy bien. Antes hemos visto una de las imágenes que era, me pareció un libro tuyo, ¿verdad? Vamos a hacer, Sí. ya, para cerrar un poco esa entrevista y para acabar, preguntándote por ti, pues nuevos retos, estás ahora de promoción de este libro, tienes algún título, teníamos ¿no? El de una historia no contada. Sí, yo como poeta escribo muchísimo, pero procuro publicar muy poco, muy poco. Y me publican, no Claro. me publico a Ya, mí misma, ya. no me autoedito. No sería muy ético, No, no lo es. Me lo han preguntado mucha gente, pero no, en un área Claro. publico pasando valoración. Sí. No me voy a saltar yo la valoración. No. Entonces, además tengo la suerte, hasta ahora siempre he tenido la suerte, que han sido editoriales que me han preguntado por qué estás trabajando ahora, me interesa y tal. Y siempre han sido editoriales de Barcelona, menos la primera, que fue ACEN, de aquí de Castellón. Ah, muy bien, hacen. Y este salió el año pasado, salió en 2017, una historia no contada, trata sobre el Alzheimer de mi madre. Sí. Y normalmente he tardado 3 años entre un libro y otro, aunque ya tenga muchos, pero Así que hasta el año que viene no tocaría, ¿no? no tocaría, no tocaría. Estoy haciendo un experimento en Facebook, estoy haciendo un experimento con una especie de narrativa. Bueno, supongo que igual se me va un poco la vena poética, pero estoy soltando algunos relatitos a ver
porque es un libro que también tengo escrito, a ver qué tal respondería la gente. Estás sondeando un poco, sí, ¿no? Un poquito. Y porque yo cuando lo escribo para disfrutar o para... no es para sanarme, pero siempre te ayuda, siempre te ayuda. Pero luego hay que ver si tiene interés o no. Por ejemplo, este libro, el de Una historia no contada, dudé muchísimo en que se publicara. Me parecía hasta un poquito obsceno el sacar a la luz una cosa tan íntima como la enfermedad de mi madre. Sí. Pero hubo mucha gente que me pidió que sí, que podía ayudar a otros a comprender que no estaban solos, que les ocurría lo mismo, que tenían esas mismas sensaciones. Y eso fue, y así salió. Qué bonito. Bueno, nos ha alegrado un montón poder cerrar la temporada contigo y también para hacer llegar al público y a los espectadores de Televisión de Castellón, pues eso, todos los agentes culturales y todos los agentes sociales que de alguna manera pues hacen que Castellón, ¿no?, sea un poquito mejor, y tú sin duda eres una de esas personas, Amelia, así que muchísimas gracias por estar aquí. Te deseo un verano de mucha lectura, que me parece que lo vas a tener. Sí, sí. Nosotros vamos a continuar, que tenemos más invitadas aquí, porque hoy es un programa en clave femenina. Seguimos.